Conocí un hombre por internet, me enamoré de él, me fui con él a otro país y él allí en su país lo que hacía conmigo era ponerme a trabajar con mi propio cuerpo para pagarle a él lo que él había gastado cuando vino a mi país a conocer a mi familia. Mi historia es algo que a mí me marcó para siempre, a mi familia la marcó para siempre y que me rescató la persona que yo menos pensaba que me iba a rescatar. Resulta que yo tenía un novio, ese novio se va para otro país, él me dice que se iba a ejercer sus estudios y que pues la relación conmigo no podía continuar, que teníamos que terminar. Para mí fue durísimo, para mí fue terrible. Me meto a las redes sociales y empiezo a buscar como gente para hablar por una aplicación que se llama Tinder. Entonces yo empiezo a buscar gente para hablar, gente para conocer. En esas conozco una persona que me decía que era de cierto país, que era viudo, que la esposa de él había fallecido hacía poco y que también se había metido ahí por casualidad para ver qué tal era esa aplicación. Sentí como química con esa persona, seguíamos hablando y hablando. Pasaron como 4 meses y luego ya nos dimos los números privados y empezamos a hablar más en privado los dos. Empezamos nosotros dos a hacer videollamadas ya más largas. Él me dice, bueno, quiero viajar a tu país y conocer a tu familia. Y yo le decía, ¿estás seguro? Él me decía que sí. Yo le había comentado a él lo de mi ex, que se había ido, que para mí había sido muy duro. Él me comentaba sobre su esposa, porque la razón por la que ella había fallecido. Bueno, él me enviaba mis fotos de su familia. Y sí, cuando yo llegué a su país, todo fue verdad. Entonces resulta que él viaja a mi país, viene y conoce a mi mamá, conoce a mi familia, nos invita a todos, que nos lleva a una ciudad donde había playa. Él pagaba todo con toda mi familia y yo decía, bueno, ¿este tipo qué? Pues él tampoco me había dicho a mí que fuera de muchísima plata. Pero en un momento con mi familia decíamos, me saqué la lotería. Mi exnovio me dejó, pero vea, vino algo mejor. Resulta que me voy con él, él me dice, bueno, ahora vamos a mi país, tú conoces a mi familia. Y yo, bueno, ya, pues se había ganado mi confianza, la confianza de toda mi familia. Yo sentía que me estaba enamorando nuevamente y decido viajar con este tipo al país de donde él era. Cuando llegamos allá a su país, él me tuvo en su casa, viviendo súper bien en el apartamento. Inclusive yo me acuerdo que tenía como unas fotos de su esposa todavía en la sala y él me dice, tranquila, si eso te incomoda, eso se va. Yo le decía, no, yo voy a respetar el dolor o el tiempo y tú decides cuándo la cambias. Presentó los hijos que él tuvo con esa mujer. Viví bien con él en esa casa 2 meses, que créanme que yo hablaba con mi familia y yo decía, este es un hombre maravilloso, me saqué la lotería, me enamoré de ese hombre. Cuando se me revela la verdad, cuando él ya muestra su propia cara y él empieza a sacarme una noche, me dice, arréglate lo mejor que puedas, que vamos a ir a un lugar. Él me había comprado un vestido negro maravilloso que me quedaba muy, muy bien a mi cuerpo. Y cuando él me vio, me dice, perfecto, quedaste perfecta para la gran noche que tengo para ti. Me lleva a un lugar y entramos los dos de la mano. Cuando estábamos allí, él me entrega a otra persona y le dice, es ella. Y yo le digo, ¿qué pasa, mi amor? Y me dice, no pasa nada, es que necesito que trabajes, necesito que produzcas lo que yo invertí en ti, en tu familia. Y yo le dije, ¿cómo así? Me llevan a una habitación y en esa habitación me sujetan y empiezan a trabajar conmigo. Yo no les miento cuando les digo que esa sola noche yo tuve que ver pasar por encima mío más de 10 hombres. Para mí fue terrible. Él llegó al otro día como a las 9 de la mañana a recogerme y este tipo era un loco. Este tipo me lleva a la casa. Yo estaba muy débil, estaba desgastada totalmente, eh, adolorida. Yo lloraba muchísimo. Él me lleva a la casa, me mete en una tina y él me empieza con una esponja como a bañarme, a limpiarme.
y yo le decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hiciste eso? Y él me decía, no, es que tienes que trabajar. Tú no creas que viniste acá de niña linda, como le dices a tu familia, que te sacaste la lotería. No, para ganarte la lotería hay que trabajarla, para pagar el billete tienes que trabajar. Yo no lo podía creer. Me dice, veo que anoche tuviste una gran noche. La verdad, produjiste más de lo que yo me imaginaba. Entonces hoy vas a descansar. Yo no lo podía creer. Yo estaba como en ese choque emocional de que no sabía lo que estaba pasando, de en qué momento había girado todo. Y esa noche me deja en la casa descansando y al otro día yo le digo a él, necesito hablar con mi familia. Yo ya no tenía celular, yo ya no tenía comunicación, cero. Y al otro día después de eso, de que me dejó descansar, me alista y vuelve y me lleva al mismo lugar. Obviamente yo peleaba contra él para que no me llevara allá, pero pues no sé, yo siento que él me sedaba de alguna manera porque yo terminaba sumisa a todo lo que ellos querían hacer y volvía a lo mismo. Iba y me recogía temprano, me llevaba a la casa, él mismo me bañaba, me limpiaba y me acostaba a descansar. Y así pasaron como 20 días. Cuando yo fingí que me tomaba una pastilla que él me daba y yo la boté y llegué a ese lugar y yo les dije a ellos que yo podía trabajar sin estar maniatada, que tranquilos, ellos me sueltan y yo atendí bien como los 3 primeros clientes y luego a uno de esos clientes que entró demasiado tomado, le cojo el celular y hago la llamada a mi familia, donde le pido a mi familia que por favor me ayude, les cuento todo lo que había pasado, tuve hartísimo tiempo, créanme, para hablar con ellos, para pedirles a ellos ayuda. Luego elimino el número porque yo tuve que hacer la llamada por WhatsApp, entonces elimino el número y nadie se dio cuenta. Mi familia, yo estaba en un país de verdad de extremo a extremo, era otro continente donde yo estaba. Mi familia empieza a buscar a mi ex porque mi ex estaba, digámoslo así de una u otra manera, más cerca que ellos al país donde yo me encontraba. Hablan con mi ex y mi ex viaja y es el que me encuentra y es el que me saca de ese lugar. Él me decía, cuando él llega al sitio donde a mí me tenían trabajando, él contrata mi servicio, entra a la habitación y me ve. Él me decía, me la pasé mirando tus redes y veía lo feliz que era. ¿Cómo llegaste a esto? Y yo le decía, no lo sé, pero por favor sácame de este lugar. Te lo suplico, sácame de este lugar. Él me dice que sí y él habla con la persona que estaba encargada de mí y me saca de allí. Le tocó pagar una cantidad de dinero muy alta para él llevarme a otro lugar y él decía que en la mañana me devolvía. Había pagado por mí lo de toda una noche, por decirlo así. Ahí es donde ya él me lleva al aeropuerto y me devuelve a mi país. Yo me vine sin ningún documento. Nosotros llegamos al aeropuerto, reportamos el caso, eh, que no tenía documentos, que no tenía papeles. Di la dirección del lugar donde me tenían, la dirección pues, del hombre que estaba conmigo, pero obviamente pues a él le avisaron que yo no había llegado a la hora acordada, entonces él cambió todo y no sé qué más pudo haber pasado, la verdad, en ese país, porque a mí me sacaron de inmediato. No sé si eso se hizo justicia o no, pero vuelvo con mi ex a mi país sin imaginármelo, de verdad, sin pensarlo. La comunicación entre mi ex y yo fue tan rara porque él era como si me estuviera reclamando y yo le decía, solamente te digo que gracias. Gracias por haberme salvado, pero creo que pues no tienes derecho a reclamarme nada porque tú me dejaste. Yo me equivoqué al escoger otra persona, pero de verdad ahorita creo que no estoy para eso. Yo quiero ver a mi familia y no quiero saber nada de hombres, es lo primero que le digo, porque también sentí que mi ex de una u otra manera me quería como cobrar el favor que le había hecho a mi familia. Él vuelve y se va a su país, donde él estaba pues
terminando sus estudios y yo pasa ese tiempo como 2 años y yo me quedo en mi casa de verdad recuperándome de todo eso. Nosotros cambiamos el domicilio, cambiamos todas las redes sociales, cambiamos todo porque yo temía que ese hombre me volviera a buscar. Y aparece mi ex nuevamente y me dice que ya había terminado sus estudios, que él no había estado con nadie. En esos 2 años que yo estaba recuperándome de mi proceso, yo nunca hablé con mi ex. O sea, yo nunca supe nada de él. Pero créanme que la demostración más grande que él pudo haber hecho por mí fue haber ido a ese lugar, exponerse él también y sacarme de allí. Y cuando él vuelve y me dice, terminé mis estudios, terminé mi carrera y quiero saber si podemos darnos una oportunidad y empezar los dos de nuevo, si eso está en tu cabeza, si eso está en tus planes. Yo no sé ni por qué, de una vez le dije que sí. Yo le dije, sí, me caso con él y empiezo una vida con él, pero créanme que yo no soy la mujer más enamorada del mundo de él. Yo soy la mujer más agradecida con él. Fue más por agradecimiento. Es más como porque siento que le debo a él el haberme rescatado de esa persona y suena algo ilógico, pero y ni sé cómo puede pasar eso en mí, pero yo de verdad amaba a ese hombre que me causó ese daño. Y no es que me haya gustado lo que me pasaba, ni sé ese hombre por qué lo hacía, pero amaba cuando él me llevaba a esa bañera y me limpiaba las palabras que me decía. Sentía que él lo hacía como si estuviera presionado, como si sentí que ese hombre también me amaba. Es algo loco. Yo sé que usted de pronto me van a decir, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Eres masoquista? Pero, o sea, son sentimientos diferentes. Yo digo que yo por mi ex sentí algo maravilloso, pero cuando él me abandonó, cuando él me dejó por irse a sus estudios, hubo algo que se rompió y ha sido difícil como volverlo a conectar, pero ver lo que él hizo por mí de ir hasta ese lugar, de sacarme de allá y de todo lo que él hizo por mí, de venirse a este país a traerme, pues yo siento es como más que le debo tanto. Él me dice, quiero un hijo, quiere que tengamos un hijo, y yo le digo que sí, pero yo me cuido para no tener familia, porque es que siento que no es la persona que deba estar conmigo toda la vida. Y sé que la otra persona me causó daño y por eso corté todo, cero comunicación con él y eliminé todas las formas de las que él pudiera contactarme. Pero créanme que es algo raro, es algo que ni yo misma puedo explicar, pero sé que con mi ex estoy más, o sea, el que ahorita es mi esposo, que era mi ex, estoy más con él por agradecimiento que por amor. Que hubiera deseado que lo que viví con esa otra persona, lo malo que viví, lo que me hizo hacer, hubiera sido una pesadilla, porque fueron tantas cosas maravillosas que ese hombre me mostró, que ese hombre hizo conmigo, que es difícil entender cómo dos personas pueden llegar a tener como doble personalidad, doble vida. Y ahorita contándote mi historia digo, quizá yo también la tenga, porque estoy casada con un hombre, no amándolo, pero haciendo cosas por agradecimiento con él y deseando que esa otra persona que está en mi corazón hubiera sido diferente. Créanme que es algo raro.